Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Gracias a todos por venir. Vamos a comenzar hoy con la charla, bueno, la que ustedes obviamente escribieron, que está enmarcada en la Semana UNIPE, en las charlas de historia de la Semana UNIPE. Acá se ven en la pantalla las próximas, tanto las charlas pasadas como las próximas, de las dos partes del ciclo de historia de esta edición verano, que son charlas sobre temas particulares y luego diálogos con historiadores que se desarrollan también sobre temas específicos durante toda la semana. Así que obviamente pueden encontrarlo esto en la página de la universidad, donde también se pueden inscribir a las distintas actividades. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer la presentación. La charla se titula Momias y ataúdes egipcios en Argentina, estudios recientes en colecciones de museos públicos argentinos. El propósito de la charla es hacer una breve reseña sobre la conformación de estas colecciones, muy breve, y después concentrarnos en la importancia que tienen especialmente las momias y los ataúdes que se conservan en nuestro país para el conocimiento del pasado del Antiguo Egipto, en particular las prácticas funerarias en época tardía y tolemaica, y cuáles son los trabajos recientes que fueron efectuados sobre este material. Antes de comenzar, vamos a presentar quién va a encargarse de la mayor parte de la charla. Es Belén Daiso, que es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires y es doctoranda en Historia de la misma universidad. Actualmente es becaria doctoral del CONICET. Es docente en la UNIPE ya hace varios años, y tanto en la carrera de profesorado de la licenciatura en Historia, como en el ciclo de complementación curricular de licenciatura en Historia, que a cargo de materias de introducción a la arqueología y de problemas de historia del Oriente Antiguo. Así que bueno, con esto comenzamos Buenas tardes a todos y todas. Con esto comenzamos la charla. También me presento, algunos ya estuvieron en la otra charla del lunes, y además, bueno, algunos también fueron alumnos, amigos, etcétera. Mi nombre es Diego Santos, también soy docente en UNIPE. Yo voy a comenzar hablando sobre el contexto en que estos ataúdes llegaron a la Argentina. Básicamente no porque me dedique a la historia de las formaciones de colecciones museológicas en el siglo XIX, que es igual un tema que me interesa muchísimo y al que le he dedicado actualmente aproximadamente 20 años, pero básicamente lo que me interesa sobre todo son los textos que hay sobre estos ataúdes, pero como se va a ir desenvolviendo a lo largo de la charla, el conocer la procedencia, el poder acercarnos al contexto donde proceden, es clave para acceder, en muchos casos, al contenido y poder poner en contexto el contenido de estos textos. Voy a compartirles, voy a comenzar compartiendo pantalla. No sé si esto funciona. Voy a apagar la cámara por las dudas. ¿Se llega a ver? Sí, perfecto. Bien.
Bueno, básicamente la idea principal era reseñar algunas cosas por arriba de, como puse acá en la primera filmina, estos cerca de 180 años de momias egipcias en la Argentina. Las primeras momias egipcias que llegan a la Argentina lo hacen en la primera mitad del siglo XIX. Creemos que entre la década de 1820 y 1830, y lo hacen de la mano de un empresario norteamericano procedente de una de las familias más distinguidas de la elite de Boston, Andrew Sondick, personaje que se conocido por haberse dedicado a cuestiones muy diferentes, si bien su vida estuvo atravesada por los emprendimientos comerciales, pero claramente tenía un interés por el pasado, como lo demuestra su trabajo de preservación de documentos de la Inquisición procedentes de Barcelona, su interés local en las ciencias naturales, que lo tenemos evidenciado en la correspondencia con algunos personajes del Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX, y su formación de diversas colecciones, entre ellas una colección de lo que se denominaba en ese momento historia natural. Este personaje recae en Buenos Aires, probablemente procediendo desde Europa, con un paso en el medio por los Estados Unidos, y en un momento en el que no tenemos mucha idea cuándo, trae 4 momias egipcias con sus ataúdes al Río de la Plata. No tenemos, como les dijimos, no conocemos exactamente cuándo las trae. Lo único que sabemos es que estas momias existían para el año 1836 en Buenos Aires. Para ese año, un intermediario comercial en Montevideo, Becar, ofrece al gobierno uruguayo adquirir un grupo de momias con sus ataúdes y una colección de objetos de historia natural que estaban en poder de Andrew Sondick. En este documento, en esta correspondencia con el gobierno uruguayo, que como dijimos la hace a través de un intermediario, señala un dato muy interesante, que es que estas momias fueron expuestas en Boston y que básicamente, para mostrar su importancia, adjuntaba a las notas que mandaba ofreciéndoles comprar esas momias, adjuntaba los carteles de su exposición en los Estados Unidos. Acá yo puse en la imagen justamente, no el cartel de estas momias, que no, al parecer no llegó hasta nosotros, pero sí un cartel de los varios que se produjeron en las primeras décadas del siglo XIX, sobre todo a partir de 1824, cuando la primer momia egipcia llega al territorio norteamericano. Estos carteles que se producían para repartir y básicamente anunciaban las exhibiciones de las momias con sus ataúdes. La primera momia que se exhibe comercialmente en los Estados Unidos justamente la trae un pariente de Andrew Sondick, un militar, Larkin Sondick, que trae una sola momia, pero rápidamente hace mucho dinero con ella, cobrando entrada por verla junto a otros objetos. Esto llevó a diferentes personajes a importar momias egipcias para hacerlas circular por el territorio
norteamericanos, por un territorio acotado, cobrando entrada. Este fue un proceso que fue creciendo gradualmente hasta que no fue más negocio. Pero para la historia cultural norteamericana de la primera mitad del siglo XIX, es un proceso bastante interesante y del que se ha escrito varias cosas. Quizás el mejor libro que se escribió es este de Wolf, Momias en la América del siglo XIX, que es un libro de 2009, donde ella estudia cada uno de estos casos de emprendimientos comerciales con momias egipcias. Algunos son muy conocidos, como el de P.T. Barnum, que tenía varias de estas momias en exhibición en su museo, su famoso museo que se quema en Nueva York, o un caso al que Wolf le dedica un capítulo es el material adquirido por el fundador de los mormones, que también dedica un tiempo a este tipo de aventuras. Wolf separa muy bien de aquellas pocas personas que tenían interés en el estudio, mayormente médicos, de estas momias. El estudio del pasado egipcio, a diferencia de Europa, en Estados Unidos no existía, pero sí había un fuerte interés comercial. Incluso un interés comercial atado a la fascinación religiosa. Todo esto se presentaba en un contexto, obviamente, de observar objetos que algo tenían que ver con la vida. Están muy bien documentados por Wolf los arribos de momias egipcias a los Estados Unidos. Ella no solo los documenta en la prensa, los documenta en archivos, sino que básicamente los rastrea hasta museos norteamericanos en la actualidad. Uno de ellos, que acá solamente lo resumí, del cual tengo bastante más información, son 4 momias, justamente, una con un doble ataúd, ricas en jeroglíficos, esto lo resumí yo, que del 30 del 1 de 1827 al 13 del 3 de 1827 se promocionan para su venta en un diario de Boston. Momias que recién habían llegado desde Alejandría a los Estados Unidos, se promocionan para ver quién la quiere adquirir en un diario de Boston. Y después, en ese lapso, en el 9 de febrero de 1827, da algunos datos más que básicamente parece que venían enviadas por el Payá de Egipto, básicamente se van a referir a Muhammad Ali, y señala un dato interesante, que es que el doctor Warren, que es un médico norteamericano que tiene interés por las momias, las abrió. Es decir, las desvendó para ver los cadáveres. Y que una de ellas era una mujer entre 25 y 30 años. Esto es no sabemos si estas son las momias que Andrew Sondick trae a la Argentina desde Boston, las momias que él exhibió en Boston en un año que no especifica, pero, y otro dato que más, que también va en consonancia con esto, es que las momias, desde los primeros testimonios que tenemos en Buenos Aires, eran momias que estaban abiertas, momias que estaban desvendadas, como lo muestran sus restos, que hoy se conservan fragmentarios en el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. No podemos decir que estas sean las momias de Sondick, pero en todo caso tienen algunos puntos de coincidencia en el número de momias, en que estaban abiertas, etc. Y son las únicas que Wolf no pudo rastrear en los Estados Unidos. Tanto en el libro y después intercambiando emails con la autora del libro, ella tuvo acceso a las notas de Warren, y lo que señala que no hay registro, por lo menos no apareció hasta ahora, un registro sobre la apertura o comentarios sobre estas momias en los papeles del doctor Warren, por lo cual no tenemos
más datos que esto. Justamente este Andrew Sondick, que quizás las haya traído con una idea comercial, más allá de su colección. Él tiene el emprendimiento más comercial mayor al momento de su muerte, que tiene en Buenos Aires, es un restaurante, pero un restaurante con otro tipo, con servicios diferentes a los que, por decirlo de algún modo, a los que había en Buenos Aires para ese momento. Y no sería para nada raro que lo haya pensado para su exhibición. Andrew Sondick muere en el año 1842. Ahí ponemos uno, solo para ilustrar, uno de las informaciones sobre su muerte. Muere en el año 1842 en Buenos Aires, y luego de su muerte se abre acá su sucesión. Esta sucesión es que va a ser bastante problemática. Uy, aguárdenme, que no sé qué pasó. Esta sucesión, que es bastante problemática, va a haber unos herederos, unos nietos naturales de Andrew Sondick en Buenos Aires, que van a reclamar durante décadas. Van a reclamar en su sucesión durante décadas. Esta sucesión, desde temprano, desde su comienzo, tiene intervención el consulado norteamericano en Buenos Aires, y el cónsul norteamericano lo que hace es cerrar la casa, donde se hace un primer inventario y varios inventarios de esa casa, en el que aparecen algunas piezas egipcias. Después hay un inventario mucho más tardío. En ese momento parte de los bienes de Sondick no están accesibles, porque están en un sector de la casa a los que no dejan acceder a la justicia. Y luego se hace un segundo inventario cuando todos los bienes muebles de Sondick se trasladan al consulado, norteamericano, que los guarda en su edificio. Ahí ya están las momias egipcias. La familia protesta. Claramente el gobierno de Juan Manuel de Rosas apoya al consulado norteamericano. Rosas le brinda algunas facilidades para que el cónsul norteamericano pueda convertir en dinero parte de los bienes de Sondick, mandárselo a un hermano viene a Buenos Aires, y básicamente los nietos no obtienen prácticamente nada. Lo que tenemos recién pocos meses después de la muerte, en noviembre de 1842, es la primera subasta de los bienes de Andrew Sondick, que la hace una casa inglesa, que dirigía un personaje muy conocido en la sociedad porteña durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que es Thomas Gowland. Gowland es un personaje que conocemos también por haber donado al único museo que había en Buenos Aires, el conocido Museo Público, una estatua egipcia, que hoy también se conserva en el Museo Etnográfico, muy probablemente falsa, y que puede ser una de las piezas, una estatuilla que menciona uno de los inventarios de Andrew Sondick. Gowland saca a subasta todas las cosas de Sondick, en especial las propiedades inmuebles, en 1842, y para ese mismo periodo, no sabemos si comprada en subasta o que la familia se deshizo, pero para esa misma época aparece la primera momia donada al Museo Público, Museo de Historia Natural, obviamente conocido en ese momento.
y está donada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Ahí les pongo justamente la momia. Esta momia es la pieza número 1 del Museo Público de Buenos Aires. Hasta la década de 1840, el Museo Público no tiene inventario, o mejor dicho, tiene inventarios, pero no tiene un inventario general, no van numerando piezas que van entrando, sino que guardan descripciones de piezas en distintos cuadernos, papeles, etc. Es el director en ese momento, un personaje de origen suizo, el que, de Marchi, que luego se va a emparentar, casado con la hija de Facundo Quiroga. Este personaje que va a estar a cargo, que era boticario de una farmacia que en el microcentro se conserva hasta la actualidad, y además director del Museo de Historia Natural, va a ser el que emprenda el primer inventario del museo. Y comienza este inventario con las piezas ingresadas hasta ese año. Todas las piezas anteriores nunca las ingresa al inventario. Permanecen en esos papeles, etc. Entre ellos, una de las colecciones más importantes, que es la colección de monedas griegas y romanas que el gobierno de Buenos Aires, a través de Bernardino Rivadavia, había conseguido adquirir ya unos cuantos años antes de eso, y que estaba en el Museo de Historia Natural de Buenos Aires. Este no fue el primer intento de adquirir piezas egipcias. El mismo Rivadavia intenta adquirir una colección bastante grande, que es la que luego, durante la guerra con el Brasil, es subastada en una subasta falsa en Brasil, donde la adquiere por muy poco dinero el emperador Pedro I, y es la colección que tristemente se quemó hace poquitos años cuando se incendió el Museo Nacional en Río de Janeiro. Acá tienen el, el inventario del museo. El 15 de noviembre, la pieza número 1, dice: por orden verbal del gobernador Juan Manuel de Rosas, se ha entregado en este establecimiento una caja conteniendo, y lo detallan, o sea, le hacen con tinta más fuerte, una momia, y escribe: el cadáver de una mujer. Para la misma época, en los registros contables del museo, que están conservados en el Archivo General de la Nación, aparecen un grupo de recibos por plata que remite el gobierno de la provincia, que si no me acuerdo mal, 24 pesos. Para esa época no es un monto menor, cada peso son como 27 gramos de plata. Remite ese dinero para arreglar el cajón de la momia. Lo que nos dice es el primer testimonio que tenemos de algo que vamos a ver durante todo el siglo XIX, que es estos ataúdes estaban hechos pelotas, estaban hechos pedazos. Durante el siglo XIX vemos a varios de los que los comentan señalan que estaban muy rotos, y ya para 1925, cuando los estudia o los mira Alexandre Moret, un egiptólogo francés que visita Buenos Aires, estaban destruidos, excepto uno. No sabemos si Rosas adquirió en la subasta, por ejemplo, de Sondic, este ataúd para donarlo al museo, si el consulado norteamericano o la familia de Sondic le regaló este ataúd a Rosas, y Rosas lo remitió al museo, en una práctica que inaugura Rosas, que es todos aquellos objetos que los considera el gobernador de Buenos Aires de interés histórico, los va remitiendo al museo. Por lo cual, en este momento, un museo que era solo de historia natural y con una colección de numismática, empieza a recibir objetos de obras de arte, objetos militares, objetos arqueológicos, etcétera, muchos de ellos remitidos por orden de Rosas. No sabemos cómo llegó a manos de Rosas esta momia, pero
podemos suponer, por las coincidencias en el tiempo, etcétera, que es muy posible que sea una de las momias que tenía Andrew Sondic, una de sus 4 momias. Posteriormente a esto, en 1848, 3 momias más son donadas por otro personaje de apellido Sondic, que lo llama Tomás. Es un personaje que no pudimos ubicar, pero puede ser Timothy, el hermano que viene a liquidar las últimas propiedades de Sondic en Buenos Aires. Dona en 1848, según nos cuenta Carranza, 20 años después, dona un grupo de 3 momias con sus ataúdes al Museo Público. Estas momias van a ser parte de la exhibición del Museo Público mucho tiempo. Acá vemos, entre los testimonios que tenemos de ese periodo, el que me parece el que más me gusta, el que me parece más simpático, porque también nos muestra cómo se exhibían las momias. Es el único testimonio que tenemos iconográfico que nos muestra la exhibición de unos ataúdes, y que nos dice que si no es un ataúd, o sea, si no es una cosa puramente imaginativa, que no parece, acá en los caballetes, este ataúd, en el Museo Etnográfico, donde están estos ataúdes ahora, se conserva un ataúd del tercer periodo intermedio que tiene exactamente la misma forma que este. Por lo cual es probable que, por otras fotos que tenemos del museo, que este realmente sea un dibujo de una de las salas del museo en la década de 1880. Acá lo vemos a Burmeister, en ese momento el director del museo, el primer director de carrera científica en el museo, y Bartolomé Mitre, asombrados, viendo como una momia, ven que está abierta, como mencionan los testimonios, abierta en términos de esa época, es decir, está desvendada la momia, está señalando a Mitre, y la caricatura es por la nacionalización del Museo de Buenos Aires, Mitre a Burmeister, su colección de fósiles es admirable, le está diciendo Mitre a Burmeister, y una momia egipcia dice, pero general, refiriéndose a Mitre, usted también es parte de ella, hablando de la carrera política, entre comillas, ya fosilizada de Mitre. A ver, aguárdenme, acá está, se me había salido. Estas momias van a estar en la colección del museo, tenemos numerosísimos testimonios sobre estas momias en el museo, van a ser estudiadas recién en la década de 1860 por Fontana, un militar que va a ser uno de los primeros personajes con interés en arqueología en Buenos Aires, probablemente a instancias de Vicente López, el único personaje que tenía una biblioteca con material de interés egiptológico, básicamente la obra del barón von Bunsen, Egypt's Place in Universal History, una obra tremendamente importante, es casi el puntapié inicial de la egiptología, de la que hablamos el lunes pasado. Y finalmente, en la década de 1940, va a ser trasladada, frente a que el Museo de Ciencias Naturales decide especializarse exclusivamente en ciencias naturales, el que ahora está en Parque Centenario, va a ser trasladada al Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Vamos a... estas momias, estas 4 momias, hoy bastante, ya a principios del siglo XX, bastante deterioradas, que aún no están publicadas en su totalidad, fueron publicadas por primera vez entre las décadas de 1970 y 1980, de una forma con algunos problemas mayores, y luego nosotros hicimos algunos trabajos a principios de la década del 2000, desde el año 2003, si no me equivoco. Este es el primer conjunto de momias egipcias en Buenos Aires que llega justamente
encompasado con estas prácticas norteamericanas de usar las momias egipcias como entretenimiento, tanto como para su exhibición, como para fiestas en las que eran, entre comillas, abiertas en público. Podemos estar seguros de que esto no sucedió muy posiblemente en Buenos Aires. El otro grupo, y del que más vamos a hablar hoy, sobre todo el que más va a hablar Belén, es el del Museo de La Plata, del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, cuya llegada al país, voy a dejar de compartir pantalla, cuya llegada al país fue en un contexto completamente diferente. Las momias egipcias del Museo de Ciencias Naturales de La Plata llegan a Buenos Aires adquiridas por quien lo vamos a conocer mejor como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha. Dardo Rocha, en un contexto en el que, en base a los trabajos de Vicente López, el antiguo Egipto pasaba a formar parte de una construcción de un pasado nacional en Argentina. Dardo Rocha cree en que hay contactos entre el antiguo Egipto y la Argentina precolombina, cosas que hoy sabemos que son una tontería, una burrada grande como una casa, pero que en esa época había varios personajes relevantes que estaban seguros de esto. El Perito Moreno, Dardo Rocha, Sarmiento en un discurso en el Senado, Sarmiento comenta que unas cuentas, que hoy sabemos que son básicamente traídas por los primeros europeos que llegan en la época de la conquista del territorio, que cuentas de vidrio descubiertas en Buenos Aires evidenciarían contactos con el antiguo Egipto, etc. Estos personajes es algo que no llega al siglo XX, que a fines del siglo XIX desaparece casi con la carrera de Vicente López, pero que tiene entre la década de 1860 y 1890 su cuarto de hora en Buenos Aires. Ahí Dardo Rocha emprende un viaje donde reúne una colección bastante interesante de piezas egipcias, de la cual una buena parte se las queda, y otra destina al Museo de la Plata, y es la base que aún se encuentra en la colección del Museo de la Plata, es la base de la colección egipcia y de la sala egipcia que se expone en la sala egipcia del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que ustedes pueden visitar. Trae estas momias que son, a diferencia del Museo Público y luego Museo de Ciencias Naturales Rivadavia y luego el Museo Etnográfico, las de La Plata se exhiben permanentemente desde su llegada al museo, en distintos contextos, en distintas salas, pero se exhiben permanentemente desde su llegada al museo hasta la actualidad. El contexto en que llegan estas momias a Buenos Aires, en eso no me quiero expandir, sobre todo para que pasemos a la parte más sustancial de la charla, pero fue comentado, hay un documental que produjo la UNIPE sobre el tema, que si les interesa, se los dejo en los comentarios. Le dejo ahora el paso a Belén para que siga con su parte. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, bueno, hola a todos nuevamente, muy lindo ver caras conocidas, alumnos también aquí presentes. Bueno, vamos a ver, ahí está bien la pantalla, ¿no? Estamos bien. La idea voy a apagar la cámara por tema de... A ver, un segundo. Bueno, continuando un poco con lo que estaba mencionando Diego, ¿no es cierto? Yo creo que muchos de ustedes, si bien quizás no han tenido contacto con la colección del Museo Etnográfico, debido a que justamente no está
actualmente exhibida, pero quizás sí hayan tenido oportunidad de conocer la colección del Museo de la Plata, nos vamos a, digamos, a focalizar en las diferentes formas en que nosotros pudimos abordar este estudio. Es decir, hacer un recorrido no solamente de los resultados de los estudios, digamos desde la versión puramente, la cuestión descriptiva, puramente empírica, sino también abordar los aspectos teóricos y metodológicos que van a ser justamente a la confluencia, ¿no?, de las disciplinas de la historia, la paleografía, la arqueología, la antropología, parte de estos resultados que tienen que ver con la historia, ¿no es cierto?, de estos individuos, en un marco que tenga que ver más que nada con el ritual y con el contexto social al cual habrían pertenecido. Para esto, acá tenemos las dos momias, una momia femenina, una, digamos, cuyo nombre es Fadimentet, que está aquí a la izquierda. También aquí a la derecha tenemos a una momia masculina, cuyo nombre es Harwot. Y análisis, digamos básicamente a grandes rasgos, ha tenido que ver con el contexto y la datación, ¿sí? Con la decoración de los ataúdes, las inscripciones, el estudio de los pigmentos, la construcción, es decir, cómo han sido ensamblados, y las técnicas de momificación. En primer lugar, algo muy importante es la datación. Como bien mencionó Diego, muchas de estas momias eran llevadas a diferentes partes del mundo, en cierta forma producto de esta fascinación, de este extrañamiento que provocaban, en cierta forma como también souvenirs, y es como, ya va a mencionar Diego, seguramente lo va a mencionar un poco más profundamente, llegan al Museo de la Plata. Esto tiene un problema muy importante, es que no tenemos contexto. En arqueología el contexto es lo más importante, no podemos saber a qué contexto habrían pertenecido si no tenemos ningún tipo de registro. Entonces, en primer lugar, lo que se hizo fue hacer una datación por carbono 14. Esta datación lo que nos dio es que tenemos un fechado aproximado de 378 años antes de Cristo, que pertenece a lo que serían las últimas dinastías indígenas y lo que sería el periodo persa, ¿sí? Entonces, ahora, para poder entender un poco esta confluencia de todos esos aspectos que nosotros queremos remarcar en esta charla, queremos destacar dos cosas. En primer lugar, que la arqueología de la muerte o los estudios funerarios abarcan mucho más que lo que nosotros hoy podemos ver muchas veces, que son esos estudios más que nada descriptivos, sobre restos óseos o básicamente de las tumbas. Y también que en el Antiguo Egipto, si bien el registro funerario es el más abundante con el que contamos en el presente, los abordajes básicamente de las prácticas funerarias no pueden ser reducidos de forma simplista al estudio de las momias, como muchas veces esto funciona y como muchas veces también lo vemos en los medios con estos grandes descubrimientos que realmente no están aportando más nada nuevo a que tenga que ver el conocimiento de justamente estas coyunturas, estos procesos sociales y culturales que se daban en la sociedad de Egipto. Entonces, a la hora de hablar de arqueología de la muerte, la idea es justamente introducirlos un poco en esta disciplina y ver cómo, repasando algunos aspectos teóricos y metodológicos, llegamos a la coyuntura actual, que tiene que ver más que nada con este aspecto fundamental de la relación entre la teoría y la práctica de la arqueología mortuoria. Eso tiene que ver básicamente con que los análisis del comportamiento mortuorio van a depender, por supuesto, de las concepciones previas que se van a tener sobre la sociedad y el cambio social, ¿no es cierto? Y que esto se va a desprender de trabajos claves a partir de la época de la época del 70, más que nada con Binford, con Sachs y con Brown, digamos, padres de lo que sería la New Archaeology o el procesualismo, en donde ya empiezan a haber ciertos cambios a la hora de poder, digamos, reconocer este registro funerario. Si uno tiene que pensar cuáles son a grandes rasgos estas cuatro formas, digamos, de forma histórica, de poder entender el registro funerario arqueológico, podemos pensar que el coleccionismo, ¿sí?, la arqueología tradicional o normativa, caracterizada más que nada por Petrie, ¿no es cierto?, con estas grandes seriaciones, la New Archaeology, caracterizada, por ejemplo, por, como íbamos diciendo, con Binford, Brown, Sachs, que son los que sacan un poco esta idea de esta
descripciones puramente, digamos, recurrentes a la hora de interpretar el registro arqueológico, y por otro lado lo que sería el postprocesualismo, digamos que forma parte de una gran gama de otras subdisciplinas, en las cuales nosotros tomamos muchos elementos para poder interpretar estas momias y estos ataúdes, ¿sí? Quiero mencionar muy a grandes rasgos una cita de Susan Pollock, que demuestra la complejidad que existe en estas actitudes que existen hacia la muerte, ¿no? Voy a parafrasearla muy brevemente. Ella menciona que la muerte es un evento abrumadoramente significativo y problemático en la vida de toda cultura, sociedad e individuo. Está impregnado de emociones y rodeada de dictados culturales que estructuran las prácticas y actitudes relacionadas con ella. Las respuestas a la muerte ofrecen un ámbito para el ejercicio, la manipulación y la expresión de las relaciones de poder. Las prácticas mortuorias expresan visiones ideológicamente estructuradas de identidades y relaciones sociales, y representan estas identidades relacionales como capaces de expresarse en el contexto de la muerte. Es decir, la muerte va más allá simplemente de una tumba, de la materialidad, digamos, de cómo se representa la muerte, ¿no? De un cuerpo o de un ataúd. Entonces, eso es un poco lo que nosotros queremos llevar. La idea es observar que en esta materialidad también hubo conductas, gestos y rituales, y que esta arqueología, digamos, este enfoque más postprocesual, lo que va a entender es que el entierro es una parte simplemente de un proceso, no es que pertenece, es todo el proceso como generalmente lo solemos vislumbrar en muchas de las producciones académicas actualmente, ¿no? Entonces, acá la idea es empezar a preguntarnos cuál es el estatus de estos individuos, se corresponde con, digamos, con la cantidad de ajuar que se han encontrado o no, o hay ciertas distorsiones del orden social, ¿no es cierto? Entonces la pregunta tiene que ver, siguiendo un poco a Parker Pearson, uno de los discípulos de Ian Hodder, tiene que ver con buscar más que nada en el qué hicieron y no en el por qué lo hicieron, ¿no? Esta cuestión de estas reglas. Entonces acá tenemos un poco esta contribución de Ian Hodder que tiene que ver también con esta perspectiva de esta relectura del pasado, que tiene que ver más que nada con las teorías simbólicas, interpretativas, teorías de la agencia, del embodiment, ¿no? Que permitan ver cuestiones como las negociaciones, manipulaciones del poder, y pensar esto, ¿no? Que la inhumación es un acto, que es un procedimiento cuidadosamente planeado y un acto cargado profundamente de significado. Esto es un poco lo cual nosotros no tenemos que olvidarnos a la hora de repensar la muerte. Entonces ahora, ya hablando un poco de esto, ¿no? Introduciéndonos en este marco teórico-metodológico, ¿qué es la arqueología de la muerte? O, digamos, en verdad no es arqueología de los muertos, porque básicamente es una arqueología que habla de los vivos, ¿no? Es una propuesta teórico-metodológica que nace en los 60 y que toma diferentes elementos de varias disciplinas, entre ellas, como hemos visto, la New Archaeology y el postprocesualismo, y que nos habla básicamente de los vivos más que de los muertos, ¿no? Son estos vivos los que plasmaron en estos entierros esta matriz, digamos, simbólica y ritual que vamos a intentar comprender y abordar aquí. Entonces, si uno tiene que decir a qué nos referimos con comportamiento mortuorio, ¿no? Cuando hablamos de prácticas funerarias, ¿qué son las prácticas funerarias? Es una tarea, digamos, que también es muy discutible, ¿no? Esa idea de Hertz, implementada por la necesidad de deshacerse de los muertos, que es exclusiva del género humano. Bueno, acá podemos discutir también muchísimo. Esto va a llevar consigo la generación de un área formal de entierro, es decir, un área funeraria, un área de cementerio, lo que nosotros conocemos hoy como un cementerio, y que son procedimientos realizados por los deudos, ¿no es cierto? Son aquellos de estos deudos los que van a incorporar al difunto al mundo de los muertos, y los que van a reincorporar estos deudos a la vida social, ¿no? Entonces acá tenemos muchas esferas que se cruzan. Tenemos la esfera moral, la esfera social, la simbólica, la religiosa y o la espiritual, y vamos a ver también la esfera económica, ¿sí? Que es algo que es muy importante a la hora de pensar en el marco de estos entierros. Entonces, ¿cuál es el rol de la arqueología y por qué explicamos un poco todo esto? Es que la arqueología lo que busca es explicar a grandes rasgos, digo, en general, cuando hablamos de estamento funerario, explicar la variabilidad, dar cuenta de esta variabilidad y explicar este tratamiento mortuorio y cuál es su correlato material.
este correlato material, ¿cómo lo vemos nosotros hoy? A nivel general, lo digo, esto aplicado a cualquier parte del mundo, lo vemos en el ritual funerario, en el tratamiento corporal, cuáles son las modificaciones, digamos, que ha sufrido el cadáver, el ajuar funerario, qué es lo que acompaña a este cadáver, cuál si hay un culto funerario o no, ¿sí? Si hay una manipulación del cadáver, hay una modificación antrópica o no, y cuál es la disposición final de este cadáver en un lugar en particular con un arreglo espacial, ¿no es cierto? Muchas veces vamos a ver que los entierros, más que en el Antiguo Egipto, sabemos que tienen un tipo de orientación en particular, que están asociados muchas veces a entierros subsidiarios o no, o a grandes tumbas. Bueno, a esto nos referimos con esta disposición del el lugar de descanso final. Entonces, ahora hablando un poco de qué es lo, yendo un poco ahora de forma general, de género general a lo particular, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros conocemos hoy en día sobre la momificación del Antiguo Egipto, ¿no? Acá Diego también vamos a ir charlando un poco con Diego sobre cuáles son estas fuentes que nos permiten hoy nosotros conocer sobre la momificación del Antiguo Egipto, para no caer solamente en cuestiones descriptivas, cuestiones que tengan que ver con estos grandes eh, escenas de desvendamientos que ha habido en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que no va a ser el caso de las momias que estamos tratando acá, pero que, digamos, lo que caen es en un cúmulo de descripciones que nos dan la pauta de simplemente cómo ha sido esta parte de la momificación en términos puramente biológicos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que esta descripción clásica que nosotros tenemos del libro 2 de Heródoto. Heródoto visita Egipto hacia el 450 a.C. Acá seguramente Diego va a hacer algunas aclaraciones con respecto a esto. Heródoto va a hacer algunas observaciones de algo que le cuentan. No sé si Diego querés mencionar algo al respecto con, con respecto a las formas de interpretar, ¿no es cierto?, esta fuente. Sí, me hago algunos comentarios, bueno, como todos los que por ahí han leído alguna vez sobre el Antiguo Egipto, tienen presente la descripción de Herodoto, que la van a ver en montones de libros, sobre todo libros de divulgación. El texto de Herodoto, como saben, es un texto bastante complejo, del que se ha escrito mucho, sobre todo el libro 2, que es el libro 2 e inicios del 3, que es el comentario que hace Herodoto tanto sobre el Egipto que él visita como lo que la información que fue parte de la información que puede reunir sobre el Egipto antiguo. Hoy sabemos que Herodoto, si bien fue hasta defenestrado en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hoy sabemos que Herodoto se acerca a el antiguo Egipto a través de los relatos de sacerdotes, de la información que puede encontrar en su paso por Egipto. Hoy vemos el texto de Heródoto como de algunos otros personajes de la época clásica, de, tanto de una época más temprana como Heródoto, como época helenística y romana. Hoy vemos a estos personajes con mucho más respeto, de que conocemos mucho mejor las fuentes egipcias del periodo, sobre todo las fuentes demóticas, donde los sacerdotes egipcios muchas veces están por los mismos caminos que vemos a estas fuentes, que nosotros con la perspectiva que tenemos sobre el material que nos ha llegado del pasado egipcio antiguo, quizás estemos en muchos casos en mucha mejor posición los mismos egipcios del siglo V a.C. para entender su pasado. Heródoto ha tenido una influencia enorme, es el primer, y sacando unas cuestiones de Platón, etcétera, es el primer y casi único autor en la antigüedad que describe el proceso de momificación y describe la selección de los ataúdes, posiblemente. En ese caso, Heródoto está detrás de prácticamente todo lo que conocemos y todo lo que está interpretado durante el siglo XIX y XX con respecto a la momificación egipcia. Muchas de las cosas que tenemos o que se tuvieron durante mucho tiempo como verdades proceden de Heródoto, cómo diferenciar los distintos tipos de momias,
cómo era el proceso de momificación. Ese relato que Heródoto aparentemente dio y que describe ha ido desgranándose en las últimas 2 décadas. Ha ido dejándose de lado en las últimas 2 décadas, justamente por, como va a contar ahora Belén en unos momentos, por el estudio contemporáneo de momias egipcias, haciendo uso de tecnologías no destructivas, etcétera, que nos mostraron que incluso en la época de Heródoto, o un poco después, las formas de momificación tenían mucha variabilidad local. La momificación en el Antiguo Egipto varió mucho con el tiempo y varió según la localidad, y sobre todo a partir de la época en que Heródoto comenta, a partir de la época aquemenida, de las últimas dinastías nativas, de la segunda época, el segundo dominio aquemenida y sobre todo época ptolemaica, y incluso a principios de la romana, las prácticas funerarias egipcias se tienen que estudiar necesariamente en un contexto local. Algo que, como todo este material ha salido de Egipto y se ha excavado en el siglo XIX, hoy se vuelve bastante difícil hacerlo. Eso es un comentario, el único comentario para, para el caso del pasaje de Heródoto, que sigue siendo una gran fuente para nosotros, porque este personaje estuvo ahí y posiblemente lo vio, pero que lo tenemos que no transformar, como se hizo durante mucho tiempo, en una descripción general de la modificación, sino que lo tenemos que poner en el contexto en que podemos llegar a interpretar lo que es la descripción de algún taller particular que vio Heródoto en algún lugar en particular. No sé si Belén quieres decir algo, seguir. Bueno, sí, 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 continúo. Bueno, acá, para quienes no conocen uno de los pasajes más importantes de historias, el libro 2, aquí se los colocaba para que, bueno, que ahora voy para atrás, eh, más que nada donde él cuenta, ¿no? Digamos, en cierta forma, digamos, de forma abreviada, cómo se llevaría a cabo este proceso de modificación para que nosotros luego lo podamos retomar y lo podamos justamente discutir con los resultados que nosotros obtuvimos del estudio de estas momias, ¿no es cierto? Para ver justamente esta gran variabilidad que intentamos nosotros dar cuenta. También hay otros relatos, como por ejemplo el caso de Diodoro, ¿no? Que por ejemplo menciona elementos que Heródoto no comenta, como la excepción de extraer el corazón y los riñones. También tenemos otros elementos más, pero como bien dijo Diego, acá no podemos ver, digamos, un poco también el enfoque de esta charla, uno de los objetivos, no podemos pensar que la modificación, digamos, es simplemente el acto se remonta únicamente a la visceración. Hay muchos otros elementos que están jugando y que están formando parte, ¿no es cierto?, de este ritual, y simplemente la visceración es una técnica más, ¿no? Y muchas veces se lo reduce básicamente a esto, y esto es mucho más complejo. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Acá Diego, cuando vamos a ir como intercambiando también con Diego, para mostrarles algunas de las formas que en Egipto se representaba de forma decorosa la momificación. Acá tenemos, por ejemplo, una momia donde tenemos a Anubis inclinado, ¿no es cierto?, sobre un ataúd. Esto es un ataúd del tercer periodo intermedio, tebano, donde vemos a la momia sobre esta cama, ¿no es cierto?, digamos, donde se lo embalsamaba, los 4 vasos canópicos hacia abajo, una forma, digamos, bastante reservada de, digamos, representar estos procesos que acá, como vemos, no vemos ningún proceso técnico, ¿no? Sino que se ve una forma discreta, básicamente, y formal de representar la modificación. Esto generalmente va a ser, digamos, la forma, digamos, más canónica de poder hacerlo, pero también existen algunos ataúdes que salen, digamos, de esta forma de representar. Como vemos acá, tenemos algunas escenas de estos ataúdes, que son los ataúdes de El Jibe, que son de época tardía. Como podemos ver, tenemos diferentes escenas que tienen que ver más que nada con la limpieza, con la unción, ¿no es cierto?, de este cuerpo. Si yo querés, bueno, que haga algo más, lo podemos discutir enormemente, pero que salen un poco de las formas en que
los egipcios suelen representar, ¿no es cierto?, las formas de la momificación en términos en general. Más que nada, estos ataúdes fueron encontrados en una tumba familiar, ¿sí? Y que son muy poco comunes y que sirven muchísimo para poder pensar, ¿no es cierto?, cuál era esta concepción egipcia de la momificación, ¿no es cierto? Como vemos acá, no tenemos ningún elemento que nos muestre en sí misma la momificación, la evisceración como la técnica principal. Ahí hago un comentario. Sí, Justamente estos ataúdes que proceden del Jibe son un excelente ejemplo. El Jibe es una ciudad relativamente bien conocida, no es una ciudad central en el Egipto medio, pero es relativamente bien conocida porque tenemos una buena cantidad de papiros, sobre todo demóticos procedentes del Jibe. Podemos conocer bastante bien las élites del Jibe. Hay un texto literario que sucede en esta ciudad, y tenemos un magnífico cementerio que fue excavado por un arqueólogo o por un grupo. En realidad fue excavado en una época muy temprana, pero luego fueron editados y se conoce algo de su contexto por un especialista italiano. Justamente es uno de estos lugares que podemos conocer la variación local en época tardía y tolemaica, que es lo que mencionábamos recién, que va a ser algo similar a los ataúdes de La Plata. Son ataúdes que no son por ahí de la época en que Heródoto visitó Egipto, pero son contemporáneos de alguna manera, a veces son un par de siglos posteriores, y vemos cómo se diferencian de localidad en localidad, e incluso dentro en una localidad particular, como es el Jibe, parece haber un taller que justamente realiza esto, realiza una descripción de parte del ritual funerario que tiene que ver con la preservación del cuerpo en la parte frontal de los ataúdes, de una forma que rompe completamente con las prácticas egipcias de decoración de ataúdes antes y después de estas piezas. bueno, continuando con esto que realmente podríamos discutir horas sobre estas imágenes, vamos a continuar también con otras de las fuentes, no sé si, bueno, con respecto a fuentes que tienen que ver con, por ejemplo, el papiro RIN 2. Diego, ¿querés mencionar al respecto? Y no muy al pasar, a diferencia por ahí lo que uno se puede imaginar, y lo que uno puede imaginar leyendo a Heródoto, no tenemos ningún texto egipcio que describa la momificación, sobre todo que describa la evisceración. En cambio tenemos, sobre todo conservado de época tolemaica y romana, un montón de textos que describen diversas partes del ritual funerario. Como bien decía Beren, no lo tenemos que solamente restringir a la preservación del cuerpo. El ritual funerario es algo que empieza antes de la preservación del cuerpo y no termina nunca, porque después hay una actualización de este ritual periódica hecha por la familia o a partir de época tardía, por especialistas, los coaquitas a los que se les pagaba por mantener estas prácticas rituales con relación a los cadáveres. Entre los documentos que tenemos, bueno, el que pone la imagen, el papiro RIN 2, es justamente uno de los poquitos con muy buenas ilustraciones. Es un papiro bastante largo y ilustrado, donde vemos, por ejemplo, acá, como se veía en el Anubis, que está cuidando a la momia, que se repite una y otra vez en muchísimos ataúdes, vemos una representación que no se sale del canon, que es decorosa, de la momificación, donde vemos un cuerpo desnudo en una cama con dos figuras de Anubis a los costados. Yo quería mostrar, ¿puedo compartir mi pantalla o no me deja? Listo, Aprovecho Diego. y les muestro, por ejemplo, esta, que también es del mismo papiro, donde tenemos, por más que no lo parezca, tenemos de este lado la representación de un ataúd.
de hecho la glosa demótica que tenemos arriba lo confirma, vemos cómo en las representaciones, tanto de la momia como del ataúd, etc., los egipcios nunca se van a salir de aquello que se puede o no se puede representar. Nut, una diosa particular, va a estar dibujada en las tapas de los ataúdes durante mucho tiempo, y acá vemos justamente la caja, acá está la momia del difunto, este papiro es de inicios de época romana, y acá vemos a la diosa Nut, que puede estar en la caja o en la tapa del ataúd, cuidando a la momia. Después tenemos, sí, algunos textos más específicos, lamentablemente fragmentarios. Acá elegí uno en particular para mostrar, que es el llamado ritual de embalsamamiento. Bueno, les quería mostrar el título, no hay problema. Es un ritual que describe algunas prácticas hechas sobre la momia durante el periodo que contiene la evisceración. Lamentablemente este ritual está muy deteriorado, este texto está muy deteriorado, sobrevive más de un papiro. Uno de ellos, y elegí ahora esta otra edición que se descargué, para ilustrar, tiene algunas viñetas, y acá un ejemplo para que vean el texto jeroglífico, que básicamente indica ritos relacionados a ungüentos, a perfumes, a ciertas prácticas con órganos, que se realizan sobre la momia al momento del embalsamamiento, probablemente por algún taller particular que tomaban, dejo de compartir pantalla, que tomaban este texto de una biblioteca de un templo. Ahí tenemos otra cosa, y con esto ya termino para poner también esto en contexto, es que no es solamente que las prácticas funerarias sean locales, sino que la religión egipcia, en esta cosa, este paraguas, entre comillas, religión egipcia, que usamos, es una cuestión también local en época tardía tolemaica y romana. Y eso lo vemos muy bien en los textos, por ejemplo, en un texto muy famoso que ustedes conocen, que es el Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos va a tomar características particulares en época tolemaica según su procedencia. Hay algunos que los podemos ver, como Tebas, Jazmín, que nos podemos dar cuenta por características formales, por ejemplo, la orientación de las columnas de los jeroglíficos. Bueno, esta circulación de textos religiosos, entre los que están los textos funerarios, qué textos se usan en cada ritual funerario en cada localidad, qué grupo de textos se usan, qué divinidades se asocian al mundo funerario en cada localidad, además de Osiris, Isis, etc. Y además, cuál es la selección de estos textos que se incluyen en un ritual y qué versiones. Y en esto podemos pensar justamente estos textos como el ritual del embalsamamiento, que tienen que ver con el lugar del cuerpo, entre otros pasos, entre comillas, del ritual funerario, que ciertamente por lo que entendemos hasta ahora estos textos están en bibliotecas de templos, y quienes los copian se acercan a la biblioteca de su templo local para obtener una copia. Había textos que se podían copiar y otros que no. De los textos no sabemos estos qué lugar tenían, pero de los que se podían copiar se accedía a todo esto, toda la modificación, las prácticas funerarias, todo lo que rodea las prácticas funerarias, mejor dicho, amuletos, ataúdes, todo era producido por especialistas en el ámbito de un templo, por más que no quedara en el templo mismo. Bueno, estos personajes tienen acceso a bibliotecas, y justamente son estas bibliotecas en templos particulares las que determinan que estas cuestiones sean una práctica local, que, como va a señalar Belén, la mayor herramienta que tenemos de estudio de estas prácticas es cuando se puede la arqueología y el trabajo sobre los cuerpos mismos. Así que este es el único comentario. Muchas gracias, Diego. Entonces, ya con esta idea en mente, ¿no? De que el ritual funerario, que la visceración es parte solamente, es una parte de este gran ritual funerario que desconocemos muchísimo. Vamos a
pensar ahora un poco en la materialidad, qué es lo que nos queda a nosotros desde el punto de vista, digamos, arqueológico, desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como este ritual, para poder interpretar y para poder analizar, por ejemplo, en este caso, las momias y sus ataúdes de, el Museo de la Plata. Ya sabemos que no sabemos dónde fueron enterradas, que vamos a ver ahora que hay ataúdes y momias similares en otros lugares, pero digamos que al no tener todo esto, cada vez más el entorno, digamos, este contexto se nos empieza a complejizar mucho en esta investigación. Entonces, perdón. Algo importante es que nosotros sabemos que hay un tipo de momificación que tiene que ver con los toros bugis, ¿sí? En el Bugeum, en las necrópolis de Armand, en donde aparecen, por ejemplo, un tipo de elementos. No tenemos que homologar, ojo, esto es de un toro, ¿sí? No debemos homologar la modificación de un toro probablemente asociado justamente a una deidad con, con una persona, digamos, donde intervienen un montón de factores económicos, ¿sí? Pero sí sabemos que una de las formas de momificación que también menciona Herodoto tiene que ver con la introducción de un tipo de, como ustedes pueden ver acá, un tipo de enema, ¿sí? Que fue encontrado durante estas excavaciones. También sabemos que este tipo de enemas se han encontrado para la momificación también de humanos. ¿Y por qué menciono esto? Porque una de las formas, ¿no es cierto?, de también conocer sobre la momificación actualmente en el Antiguo Egipto, más allá de los estudios que vamos a ver ahora por tomografías computadas y demás, tiene que ver con la momificación experimental. Acá voy a aclarar esto, las primeras evidencias de esta momificación experimental fueron en el 94, Bob Breyer y Wade lo que hicieron fue, una persona donó su cuerpo para ser momificado. Un cuerpo actualmente se encuentra en el Museo del Hombre en San Diego, y ustedes lo que pueden ver son los estudios que se han hecho a partir del 94 hasta el día de hoy, con tomografías computadas inclusive, donde se pueden ver no solamente cómo el cuerpo se ha ido, digamos, degradando, sino cuáles habrían sido las vías para poder llevar a cabo esta técnica, ¿sí? Otro de los grandes estudios que se han hecho también es el de Salima Ikram. Salima Ikram lo que hizo básicamente es experimentar con conejos. ¿Y por qué nos importan estos conejos? Porque este famoso enema licuefactor que vimos recién, donde vimos que tenemos como esa especie de gran jeringa utilizada para los toros bugis, que ahora después vamos a ver que también tiene que ver con nuestras momias, ella lo que hizo fue experimentar básicamente con diferentes sustancias. Estas sustancias que uno dice, bueno, ¿qué sustancias son las que habrían intervenido básicamente en esta evisceración, ¿no? Una sustancia que posibilita básicamente este mecanismo puede ser un destilado de una resina de coníferas, como por ejemplo la trementina. Herodoto va a mencionar el cedro, Plinio el Joven va a hablar de Kedrium, así que hoy en día se sabe que tiene que ver con un destilado de una conífera. Nosotros podemos precisar si es enebro o cedro, pero digamos es la forma en la cual vamos a hablar ahora cuando hablemos de la evisceración per annum, es la forma de poder disolver, digamos, básicamente estas vísceras. Entonces, ahora vamos a, si muy brevemente vimos cuáles son las fuentes con las cuales contamos, vamos a lo que contamos arqueológicamente en el campo. No todos son estos grandes hallazgos que solemos ver en los medios. Acá tenemos hallazgos de momias de este periodo, del periodo tardío, de fines del periodo tardío. Ustedes pueden ver la forma en que se encuentra perturbado este registro. Esta perturbación se va a deber, entre muchas cosas, a esto que mencionaba Diego, un saqueo indiscriminado, el uso y abuso de estas momias como souvenirs, como regalos, como, digamos, son llevadas a diferentes partes del mundo, utilizados como combustible. Justamente se tratan de momias, como en el caso de las momias del Museo de la Plata, donde vemos acá, algunos ya nos vamos acercando puntualmente, ¿no? Algunas imágenes de estos cementerios, áreas formales de entierro, donde aparecen ataúdes similares, con un estado de destrucción total. Un estado de destrucción que no es lo que nosotros imaginábamos. Entonces, por lo cual,
es más interesante aún entender que contamos con dos ataúdes y dos momias, dos cuerpos que están, en comparación a lo que estamos viendo acá, en excelente estado de conservación. Y nos permiten iluminar un periodo, un momento del cual no tenemos ningún tipo de conocimiento sobre estas personas. Ya vamos a ver un poco de por qué no conocemos a estas personas, porque no tenemos titulaturas. Estas titulaturas son las que nos permiten ubicar en la estructura social egipcia a estos individuos, saber a qué se dedicaban, a qué parte de la sociedad pertenecían. En este caso no lo tenemos. Al no tenerlo, no sabemos exactamente quiénes eran. Tampoco conocemos su procedencia, porque, digamos, los únicos documentos que tenemos es que, bueno, aparecen en el Museo de la Plata y que tenemos que empezar a rastrearlo nosotros por nuestra cuenta, por medio justamente de todos estos estudios que estuvimos haciendo. Si tuviéramos que decir cuál habría sido su procedencia, bueno, Diego tiene una teoría, yo tengo otra teoría, digamos, hay diferentes teorías que las cuales se pueden, digamos, poder vincular, que encontramos en las necrópolis menfitas, acá tenemos algunas imágenes, ataúdes que tienen elementos estilísticos que pueden, digamos, relacionarse de forma muy estrecha a los ataúdes del Museo de la Plata que vamos a ver ahora. Si acá vean también el estado de conservación en los cuales aparecen. Acá aparecen más que nada reutilizando tumbas de tiempos anteriores, más que nada las mastabas del Reino Medio, más que nada como pueden ver acá en la mastaba de Toxopsés, en la región de Nubeyón y en la mastaba de Hetjetep. Acá tenemos algunas de las publicaciones y cómo aparecen. Generalmente aparecen muy poco documentados, ¿por qué? Porque no son ataúdes que estén, digamos, llamando la atención de la agenda egiptológica del momento. Generalmente se dedican a grandes entierros, grandes mastabas, grandes tumbas, y estos ataúdes quedan un poco de lado y son mencionados básicamente al pasar en algunas de estas publicaciones, y así es como los encontramos, como los pueden ver en este caso. Entonces, nosotros tenemos que hacer un resumen de cómo encontramos estas inhumaciones en las cuales habrían pertenecido estos dos individuos. Sabemos que son inhumaciones de tipo colectivo, ¿sí? Como podemos ver acá, que están reocupando estructuras de tiempos anteriores, que son de baja calidad. ¿Baja calidad en relación a qué? En relación a, por ejemplo, miembros de una élite, pero sí son personas que han tenido los recursos y, digamos, económicos para poder invertir una cierta cantidad para poder ser momificados, como vamos a ver, y enterrados con un modesto ajuar funerario y una modesta momificación. Sí, básicamente tenemos un repertorio decorativo que es homogéneo, aunque hay mucha variabilidad dentro de esta homogeneidad. Hay, como ya les mencionaba, esta ausencia de titulaturas, un escaso ajuar funerario. Básicamente Guidi, por ejemplo, para el Nubeyón menciona que aparecen algunas cuentas o aparecen algunas pequeñas vasijitas, y con una modificación que es incompleta y simple. Incompleta y simple en términos de qué? En términos de lo que nosotros conocemos como la momificación de, por ejemplo, las grandes élites, ¿no es cierto? O, por ejemplo, la momificación que menciona Heródoto, ¿sí? Entonces, con esto nosotros nos vamos a quedar para seguir avanzando. Ahora, ¿con qué nos encontramos nosotros, digamos ya con todo este marco teórico-metodológico, a la hora de poder estudiar la colección egipcia del Museo de la Plata o de cualquier colección egipcia de momias a nivel mundial? Básicamente, con este marco teórico-metodológico, sabemos que por medio de la paleopatología y la paleoradiología, nosotros podemos acceder a el conocimiento del estado de salud de estos individuos, el estilo de vida que llevaban, cuestiones genéticas, cuestiones que tienen que ver claramente con las prácticas funerarias y con los procesos tafonómicos, que son los que tienen que ver con la degradación o la conservación de estos elementos a nivel arqueológico, como formando parte de estos grandes pisos, grandes suelos a nivel de las tumbas. Bueno, acá tenemos una de estas momias. Acá tenemos al ataúd y la momia de Herwot, ¿sí? Y la idea de presentarles a ustedes lo que significa este desvendado virtual.
Antes, como bien mencionó Diego y mostró Diego estas invitaciones, en el siglo XVIII era muy conocido, y en el siglo XIX estos grandes eventos que se daban en las grandes élites londinenses y neoyorquinas, en donde se reunía mucha gente y lo que se hacía era desvendar estas momias. Ese sería como el desvendado puramente. Hoy en día, por medio de los estudios de tomografía computada, de alta definición, que en los últimos 15, 20 años han, digamos, desarrollado muchísimo, podemos llegar a estas imágenes de un desvendado virtual. Es decir, es poder conocer todas las estructuras anatómicas, las diferentes capas, digamos, de el objeto que uno quiere o la persona que uno quiere tomografiar, y poder ir desvendándolo virtualmente sin dañar, esto es lo importante, son estudios no destructivos, sin dañar en absoluto al elemento que estemos estudiando o al objeto, ¿no es cierto? En este caso, a las personas que estemos estudiando. Anteriormente, los estudios, las momias del Museo de la Plata, no es que fueron, digamos, radiografiadas o estudiadas por nosotros, por el equipo del Museo de la Plata, encabezado por el doctor Pucciarelli, actualmente difunto, sino que fueron estudiadas por el doctor, en los 80, por el doctor González Toledo, en el Sanatorio Argentino de La Plata. Acá podemos ver algunas de estas imágenes, así como podemos ver de la resolución que tenían claramente en la década del 80. En el 2010-2011 se llevan a cabo nuestros nuevos estudios para reconfirmar los estudios anteriores y obtener nueva información, y por acá podemos ver realmente la diferencia que existe en la calidad de las imágenes, producto, por supuesto, del desarrollo de la tecnología, ¿no? Que tenemos esta idea del vendado virtual, y estos son producto de las imágenes que vamos a ir viendo ahora. Acá vamos a presentar la primera momia, como mencionamos antes, digamos, el desvendado virtual. Las tomografías nos permiten corroborar a un individuo de sexo masculino con una edad de muerte aproximada entre 40 y 50 años, como podemos ver, y en donde nosotros lo que podemos observar es que el cráneo, como podemos ver acá, para poder justamente extirpar toda la masa encefálica, vemos que el etmoides ha sido destruido. Lo podemos ver, si pueden ver mi mouse, por acá se ve claramente que tiene ojos artificiales, que tienen una densidad muy diferente a lo que son las vendas o lo que es, por ejemplo, la resina que va a contener el cuerpo. Probablemente pueden ser ojos de cera, de un tipo de material como la cera, además de rollos de lino, como podemos ver acá, se han colocado estos ojos artificiales, y tenemos muchos materiales de relleno o paquetes viscerales. Acá tenemos también la presencia de miembros artificiales, como por ejemplo el pene, o como vimos antes, el tema de estos ojos que se le han colocado al difunto, ¿no es cierto?, sobre estos rollos de lino. Acá también vemos la incisión. Acá tenemos la incisión en el lado izquierdo, se ve muy claramente, y por esta incisión se habrían colocado estos paquetes viscerales. ¿Estos paquetes viscerales qué son? En este contexto estamos hablando de, no tenemos una tumba, ¿sí? Sabemos que estos cementerios son entierros colectivos, reocupando tumbas de tiempos anteriores o colocados directamente sobre la arena del desierto, pero no hay un lugar. Generalmente hay tumbas, pero son tumbas más que nada familiares, digamos, colocadas, como antes bien dijo Diego, manejadas por estos cuaquitas en época tardía, pero no tenemos una tumba exclusivamente dedicada a estos difuntos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos vasos canópicos, que nosotros conocemos por los relatos de Heródoto o, por ejemplo, los entierros de la élite, donde se colocaban las diferentes vísceras, no están. Entonces, el ataúd, vamos a ver después por medio de la decoración, se va a convertir en una especie de microcosmos, ¿no es cierto?, a nivel simbólico, que va a estar garantizando esta efectividad, ¿no es cierto?, de este ritual. Entonces, ¿qué sucede con las vísceras? No son colocadas externamente en otros lugares, sino que son reintroducidas en el cuerpo. Esto es algo muy típico en el periodo tardío, y lo podemos ver acá en estos paquetes viscerales que probablemente estén conteniendo lino, como pueden ver, estos rollos de lino, las vísceras, y también básicamente mucha cantidad de resina. Acá vemos nuevamente la incisión abdominal, como podemos ver, ¿sí? O sea, digamos, la pared torácica del cuerpo, la piel, con un revestimiento muy grande de lino,
resina y la incisión que claramente se puede ver en este caso. Ahora, cuando hablamos del estado de salud, ¿qué podemos decir? En el caso de Hair-Washing, la momia masculina, podemos decir muchas cosas. Básicamente vemos que hay elementos afectados por lesiones osteolíticas, son lesiones de tipo sacabocado, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Esto va a estar afectando la tabla interna del cráneo, la pared anterior de los senos maxilares, como podemos ver en este caso, el maxilar inferior, las vértebras L5 y L3 y ambos fémures de forma muy pronunciada. Esto puede deberse a lo que nosotros creemos que podría ser compatible con un mieloma múltiple, un tipo de cáncer en particular, pero no podemos aseverarlo. ¿Y por qué? Porque para poder hacerlo se deben tomar muestras de tejido blando y ser estudiadas de esa manera. Nosotros no hemos tomado ningún tipo de muestra de tejido blando, pero sí podemos presumir que esta persona habría padecido hasta momentos muy avanzados de su vida un tipo de enfermedad bastante terminal en la cual habría necesitado seguramente asistencia en su vida cotidiana, ¿no es cierto?, debido a estas grandes lesiones que podemos estar observando producto de este supuesto, casi seguro, mieloma múltiple, ¿no? Acá vemos también cómo afectó la parte de los maxilares y la pérdida muy grande de las piezas dentales. En el caso de Tadimentet, pasando ahora a la momia femenina, Tadimentet podemos calcular una edad de muerte por diferentes métodos que después podemos hablar, pero digamos son las tradiciones que se utilizan, entre 20 y 30 años, mucho menor al caso de Hair-Washing. También acá vemos el ataúd, que vamos a hablar un poco más de la decoración, porque tenemos muchísima decoración actualmente visible, ¿sí?, para poder comentar. Y también esta idea de lo que sería este desvendado virtual. Entonces, ¿qué sabemos del ritual funerario de Tadimentet? También nuevamente es que tenemos en la parte del cráneo el etmoides, ¿sí?, ha sido destruido para poder retirar la masa encefálica, pero a diferencia de Hair-Washing fue rellenado con resina, como podemos ver acá, ¿sí? Eso es un elemento, lo que vemos acá son dos niveles de resina que se pueden observar, y que también se ha colocado muchísimo material de relleno. Este material de relleno también responde a un tipo de modificación rápida, expeditiva, pero no encontramos una incisión como si vimos en el caso de Hair-Washing. ¿Cuál es la diferencia? Recuerdan que vimos que en el caso de Hair-Washing, la momia masculina, se hizo una incisión, se retiraron las vísceras y se volvieron a colocar luego de este proceso expeditivo de momificación. En este caso, no tenemos una incisión abdominal, pero sí lo que tenemos es un tapón rectal, como podemos ver acá. Este tapón rectal lo que nos da la pauta es que esta famosa evisceración peranum, de la cual hay varios ejemplares, varios individuos de este periodo, pero no han sido estudiados, digamos, a fondo, como han sido estudiados exhaustivamente estas momias, nos dan la pauta de que se había utilizado este tipo de resina que antes estábamos hablando, de una conífera, de la cual estábamos hablando previamente con el relato de Heródoto o con la modificación experimental que se fue llevado a cabo por Salima Ikram, en la cual se habría llevado a cabo lo que se denomina enema licuefactor, que es colocar este tipo de resina o elemento, se deja procesar, por ejemplo, por una noche, esto derrite y en cierta forma tritura, deshace las vísceras, y luego por medio de una presión a nivel del esternón, digamos, las vísceras, digamos, en forma licuosa, son expulsadas por el ano, y eso nos da la pauta de dos cosas. En primer lugar, por la colocación de un tapón rectal, como vemos acá, es posteriormente a, digamos, este tipo de práctica, y en segundo lugar, porque acá vemos el esternón que está prácticamente semi-desarticulado, producto de la presión que se hace justamente para poder manipular el cuerpo. Esto también nos da la pauta de otras cuestiones, una modificación que no fue cuidada, que fue mucho más expeditiva y que tiene menos inversión de recursos en términos de Hair-Washing, que recuerdan que tenían miembros, por ejemplo, artificiales como el pene, como los ojos, rollos de lino también en los ojos, ¿no? Entonces acá empezamos a ver algunas diferencias que tienen que ver más que nada ya con el factor económico y claramente con básicamente con también
con los rituales y la variabilidad propia de cada taller. Acá vemos el tema de los vendajes, digamos, ambas fueron colocadas, fue colocado un sudario arriba, ¿sí? Y algunos elementos que se han encontrado sobre el ataúd de Talimente, vendajes, son algunos elementos decorativos que se han encontrado sobre las vendas, lo que dan la pauta, por supuesto, de que tenemos algún tipo de placas, pequeñas placas, con los hijos de Horus que están protegiendo a las vísceras dentro del ataúd. Y acá Diego va a comentar algunas cositas más antes de cerrar sobre otra de los momias del Museo de la Plata. Bueno, en este caso solamente un breve comentario por la hora, ya para ir terminando. Teníamos mucho más para mostrarles, sobre todo de esta pequeña momia, que con esto nos vamos un poco del tema. No tanto cronológicamente, porque la podemos tratar en época tolemaica, pero no nos vamos de este tema con respecto a el grupo que estaba comentando recientemente. Esta momia de acá no la trae aparentemente Dardo Rocha, sino que la trae otro personaje contemporáneo, Luis Biglione, un uruguayo de Paysandú, ingeniero, que visita Egipto, que era amigo de Dardo Rocha, intercambiaban información sobre Egipto, visita Egipto, obtiene dos momias, una que está en Montevideo y otra que se encuentra, que es esta, que se encuentra en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. También se encuentra expuesta, a diferencia de las anteriores que están expuestas en la sala egipcia. Esta momia está expuesta en la sala de antropología biológica. Esta pequeña momia que vemos acá, durante mucho tiempo se supuso que era la momia de un niño, por el pequeño tamaño que tiene. Es aproximadamente el tamaño de un cuerpo de un niño muy pequeño. Acá vemos algunas imágenes más. Tiene varias placas de cartonnage, es decir, de una suerte de cartón formado por algo que equivaldría a lo que uno llama decoupage, de papiro o lino. En este caso vemos que se hace un gasto muy importante por la cantidad de tela que tiene, que era de lo más caro en el proceso de construcción de la momia, sino que también el cartonaje es de primera calidad. Tiene 3 fragmentos de 3 partes, un cartonaje conformado por 3 partes, que está hecha sobre tela de lino. Ahí se ven bien la parte superior, que tenía una máscara que hoy se conserva muy deteriorada, pero ya no está más en la pieza. Una parte central con 4 escenas, más unos Osiris al costado, que ahora no se llegan a ver. Ahí se ven algo entre los vendajes y una parte inferior en los pies. Estos cartonajes están hechos de lino, la máscara está recubierta en oro, demuestra una inversión sustancial en la creación de esta momia, que te pido si puedes pasar las otras imágenes, que contiene el cráneo de un adulto. Y contiene un cráneo no momificado de un adulto. El hueso etmoides está conservado, está recubierto de algo que podría ser yeso, el cráneo, y posiblemente es un cráneo recuperado de un cadáver que sufrió algún tipo de muerte, violenta o no, pero que no se pudo momificar en su momento. Es decir, no es como conocemos en algunos casos. Este es un grupo que no tiene mucho asidero, pero se conoce como momias defectuosas, porque no tienen cuerpos completos. Si uno lo ve desde la perspectiva de los antiguos egipcios, ninguna de estas momias es defectuosa. Básicamente es una momia. Y no es, como conocemos en algunos casos, restauraciones de momias deterioradas anteriores. No es que desapareció la momia y quedó solo parte del cráneo, sino que es
Un cráneo sin el maxilar inferior del que no se pudo probablemente obtener el resto del cuerpo. Es una de las momias más interesantes, no solo que se conservan en Buenos Aires, sino incluso en términos internacionales, justamente por estas características, porque es una práctica que no está atestiguada en ningún otro sitio que en esta momia del Museo de la Plata. No sabemos quizás si alguna de las momias de niños alrededor del mundo que no se han estudiado no son momias de adultos, a los que alrededor del cráneo, el único conservado, se ha hecho un cuerpo mucho más pequeño, pero que cumplía perfectamente la función. Una de las hipótesis probables para explicar esta momia, sobre todo explicar por qué no está momificado, es que este es un cuerpo que se recupera posiblemente, además por algunos rasgos que no me voy a detener ahora del deterioro del cráneo, que se recupera en un contexto relacionado al Nilo. Y como sabemos, aquellos muertos en época tardía y tolemaica, sobre todo, bueno, romanos, también lo tenemos atestiguado, que mueren en contextos vinculados al río, son divinidades. Y como nos informan incluso, sobre todo algunos autores clásicos, estas divinidades, que se conocen como Gesi, favorecidos, curiosamente es la palabra que se va a transformar en ahogado en copto. Estas personas que mayormente se ahogan en el Nilo, o que son comidas por animales como hipopótamos, cocodrilos, etc., inmediatamente pasan a transformarse en una divinidad, en algo similar como la vemos también atestiguado en Egipto, en epigrafía en griego, la gente con niños que se ahogan en el río y que supuestamente son raptados por las ninfas. Se explican ese ahogamiento, ese hecho traumático, se explica como que el niño fue raptado por una ninfa. Bueno, los muertos en el Nilo se divinizan inmediatamente, y si confiamos en los autores clásicos, su momificación cae en manos de la ciudad en donde se encuentran estos restos humanos. No sería descabellado pensar que en esta momia que tenemos en La Plata, sea el cuerpo de uno de estos personajes asociados a el río. Solo para redondear, voy a decir que especialmente de este ataúd se hicieron estudios muy recientes en colaboración con el doctor Paramar Zahragar en el centro atómico de Constituyentes. Ahí estamos pasando rápido algunas de las filminas, donde se estudió en particular el oro que conforma la máscara. Pero bueno, de esto ya hablaremos en otra oportunidad, porque es un tema largo. De hecho, en ese aporte en el que colaboramos como coautores con Belén, el doctor Zahragar pudo mostrar imágenes y comentar el procedimiento de una forma de purificar el oro que conocemos desde la antigüedad, asociada, bueno, a la discusión del oro por el Imperio Aqueménida, etcétera, que nunca se había podido estudiar en tal detalle hasta este momento. Esto es todo. No sé si, bueno, por ahí Belén quiere comentar algo de otros estudios anteriores de pigmentos para ir terminando. Y bueno, y ahí les muestra una lista corta, pues faltan varias cosas, sobre la producción científica sobre estas momias que venimos publicando hace un tiempo. Bueno, buenísimo, Diego. Bueno, muchas gracias. Un poco la idea era comentarles a ustedes justamente esto, ¿no? Cuáles son los estudios que hemos estado haciendo de forma resumida, más que nada con la colección del Museo de la Plata, tanto las momias ataúdes como esta pequeña, o mal llamada, pues esta pequeña momia que ya hemos visto y que realmente es muy importante. Sumado a eso, se han hecho estudios de pigmentos hacia el 2010 y luego muchos más en profundidad, justamente como mencionó Diego antes, con el doctor Zahragar, también, como acá pueden ver, que digamos, también es algo muy complejo para poder desarrollarlo ahora, porque digamos, cada rama, digamos, en cierta forma, de los estudios que hemos realizado, como que se puede ir desprendiendo de diferentes puntos, ¿no? Desde el punto de vista
de la antropología simbólica, de la arqueología, de que tienen que ver con el contexto, por supuesto, con los estudios que tienen que ver con la paleoradiología, paleopatología, o, como en este caso, lo que serían los estudios propiamente de pigmentos, para poder conocer justamente cuáles son los procesos, los cuales no solamente la momia pequeña en cuanto al oro, sino también las diferencias entre pigmentos han utilizado estos diferentes talleres, ¿no? Así que, como pueden ver, es como un espectro muy grande lo que nosotros hemos abordado. Acá hay algunas de las algunas publicaciones que hemos puesto acá solamente, a modo simplemente de ejemplo, para si alguien quiere también nos puede consultar, y demás, y que forma parte también de este proyecto que nosotros seguimos actualmente trabajando. Así que, bueno, abrimos a preguntas, comentarios que quieran hacer. Hago un comentario, que cualquier duda que tengan, cualquier cosa que nos quieran preguntar, dejamos los mails en la parte de comentarios. Perfecto, sí, voy a hacer lo mismo, Diego. ¿Alguien tiene alguna? Ahí está, a ver. Ahí Daniela dice: muchas gracias, genial la explicación, y además qué bueno para tener algún acercamiento a nuestro país de nuestros alumnos. Bueno, algo muy importante que nosotros no lo hemos abordado acá, pero me parece súper interesante también para quienes se dedican a la docencia en diferentes niveles, es que hoy en día nosotros hemos colaborado también desde el punto de vista con la colección de momias y ataúdes del Museo de la Plata, a lo que sería actualmente la muestra fragmentos de historia orillas del Nilo, que, digamos, reúne los elementos de lo que sería la expedición argentina en la década del 60 en la región del Sudán, en el sitio de Aqsa, y también reúne la donación de Eduardo Rocha con estas momias y ataúdes, que se ha inaugurado en 2013, con lo cual ustedes hoy la pueden ver, digamos, y estos resultados se pueden ver allí, se pueden ver imágenes y demás. Entonces, quienes se dedican a la parte, digamos, también docente, pueden participar, pueden ir con alumnos, y también conocer un poco nuestra historia, ¿no? O sea, el documental que menciona Diego me parece elemental para poder entender todo esto, y también para revalorizar justamente el patrimonio, ¿no? El patrimonio que tenemos, y que antes quizás era estudiado de otra forma, que tiene que ver justamente con cómo la arqueología interpretaba el registro funerario, ¿no? Y cómo también nosotros hoy lo interpretamos desde otro lugar. Así que, a ver, ¿qué más? Pregunta Daniela si queda alguna pregunta para hacerle estas colecciones, o ya han terminado de estudiarlas, y qué nos parece a nosotros. Diego, te lo dejo a vos si querés, porque... Sí, que quedan muchísimas. De hecho, el Muchísimo. material, la mayor parte del material que venimos trabajando y las pocas cosas que todavía nos contaron, todavía lo tenemos sin publicar. Lo vamos terminando y publicando de a poco. Pero sí, obviamente estas piezas le hablaron a cada generación. A partir del siglo XX las interrogaron, en el siglo XIX también, vamos a hablar de Fontana, Vicente López, pero a partir del siglo XX, con métodos que no son más cercanos a nosotros, las interrogaron desde una perspectiva científica, y seguramente en las décadas que vendrán y durante mucho tiempo seguirán contando cosas, accediendo a ellas desde de distintos lugares, con nuevas técnicas, con nuevas metodologías, como por ejemplo estas que usamos, que hace unos 20 o 30 años hubiera sido impensable. Pero sí, todavía tienen mucho para decir, por más que sean en Argentina colecciones en extremo pequeñas, que no son para nada comparables a los museos que hay en el hemisferio norte. Y eso un poco es lo importante, y por eso mencionábamos en un primer momento diferentes contextos de producción del conocimiento, ¿no? No es lo mismo en el siglo XVIII, en el siglo XIX,
o en el siglo XX, XXI, la información o la forma de interpretar o acercarse, ¿no?, a estas momias, ¿no? Hemos visto que ha sido muy diferente y realmente queda mucho por, digamos, las perspectivas, las preguntas van a depender, como diría un arqueólogo muy conocido, Binford, va a depender de los marcos interpretativos que nosotros utilicemos. Nosotros pensamos justamente que esto, ¿no?, que el ritual funerario es parte y es algo, un elemento tan importante en este estudio, a que tenemos un campo muy fértil para seguir trabajando, ¿no? No solamente desde el punto de vista descriptivo que nos puede dar un tomógrafo solamente, ¿no?, sino desde el punto de vista de estructura social, el ritual, la parte económica, ¿no?, que no nos puedo abordar esta presentación porque también es muy larga, ¿no?, entender quiénes son estos individuos, cómo llegaron a este lugar, digamos, millones de cosas, la verdad que sí, que nos queda muchísimo pendiente por trabajar. Ahí pregunta Daniela también si hay colecciones privadas en Egipto, de Egipto aquí en la Argentina. Sí, hay varias. Podría, ninguna de importancia mayor. Hay varias colecciones, todas pequeñas, algunas con algunas piezas interesantes, pero a diferencia nuevamente, comparándolo al hemisferio norte, no tenemos ninguna de esas colecciones gigantescas al estilo de George Ortiz en Zurich, etc. Lo que hay es algunas pequeñas colecciones muy chiquitas que se remontan casi todas a principios del siglo XX. Es decir, no hay colecciones formadas recientemente. Eso, pequeñas en los términos también de las mismas colecciones de los museos. Y no, pues, podés preguntar todo lo que quieras, todavía tenemos 10 Sí, tenemos minutos tiempo, más, y si no, nos pueden podés preguntar. escribir sin ningún problema. Sí, sí, hay muchos de las publicaciones que hemos hecho, hay muchas que están en inglés, otras están en castellano, pero algunas que también, digamos, son como, son utilizables, no sé, digamos, en el aula, ¿no es cierto? Si ustedes se dedican a la parte, o sea, a la docencia, me parece muy interesante, ¿no?, para que puedan conocer parte de nuestro patrimonio y los estudios que se están haciendo. Y algo que parece muy importante es que, si bien la colección del Museo de la Plata, el Museo Etnográfico, son colecciones pequeñas, como bien dijo Diego, en relación al hemisferio norte, no por eso son menos importantes. Esta famosa momia defectuosa o paquete funerario, como nosotros lo llamamos, es básicamente única, una de las pocas que existen en el mundo. Así que, digamos, tenemos un punto enorme para poder desarrollar muchísima información. Y después también estas momias, si bien no son de las más atractivas en comparación con las momias, uno piensa en las grandes momias reales, ¿no?, el desfile real que hemos visto con las momias del Museo del Cairo y demás, ¿no?, pero son muy diferentes, realmente son cosas totalmente otros mundos. Justamente por ser otros mundos y por ser un mundo que no ha tenido mucho interés en la agenda egiptológica, se han dejado de lado, no se han estudiado. Nosotros, como tenemos esas momias, tuvimos la posibilidad realmente de estudiarlas con estos métodos, justamente preservándolas, eso por sobre todo, ¿no? Los métodos del siglo XXI lo que requieren es justamente la preservación por sobre todo de lo que estamos estudiando, y además que estamos trabajando con un individuo, o sea, no es un objeto, es un sujeto. Vamos a empezar primero por ahí, ¿no? Antes eran vistos como objetos, hoy en día sabemos que son sujetos. Entonces es un poco también el cambio del paradigma que existe y el respeto que existe hoy ante este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, esta cuestión me parece muy interesante también para tenerlas en cuenta a la hora de ver que son pocos estudios los que se hacen tan exhaustivos con este tipo de colecciones. Ahí pregunta Sí, Camila, medio. sí, ¿lo viste? Sí, vi que cuál es su opinión respecto a las posturas que apuntan a devolver a sus lugares de origen estas momias, piezas, cómo esto pudiera afectar su labor y estudios. Bueno, en principio, la devolución de material sacado de forma ilegítima de sus países de origen no afecta para nada su labor y su estudio, todo lo contrario. Beneficia el estudio de este material. Con respecto a otros lugares, nuevamente en el hemisferio norte, lo que tienen que estas piezas que tenemos en colecciones argentinas no están afectadas por reclamos internacionales, justamente por el hecho de que salieron legalmente, en un momento en que era legal que estos materiales salieran de Egipto. A diferencia de
todo de muy gran parte del material más contemporáneo, que sí, lo que vemos en casas de subastas, etcétera, que se suele reclamar y suele ser devuelto a Egipto. Estas piezas que vemos en colecciones tanto públicas como privadas, son piezas que salieron muchas hace 100 o 200 años y que no caen en la legislación actual sobre reclamo de patrimonio cultural, de piezas arqueológicas sean parte del patrimonio cultural de una nación moderna. Pero sí, con respecto estamos obviamente, como todo el mundo, de acuerdo en que las excavaciones ilegales destruyen la posibilidad de conocer el pasado, las excavaciones ilegales por todo el cercano Oriente Antiguo y por todo el mundo, es el tercer negocio ilegal más importante del planeta, después del tráfico de drogas y el tráfico de personas, y que combatir esto, una parte de combatir esto, es justamente los reclamos judiciales y la devolución de este patrimonio. Ahí entra otra cosa, que si bien estas piezas en Argentina o estas personas muertas no están afectadas por la legislación actual, sí están afectadas por, tanto no por legislación, porque no hay en nuestro país, pero por acuerdos internacionales de buenas prácticas, etcétera, sobre el respeto a los restos humanos, que es lo que hablaba Belén recién. Las momias no se estudian como cualquier otro tipo de material, como una estatuilla, una inscripción, etc. Los restos humanos en la última década sobre todo, reciben una suerte de relación particular con los investigadores, con su exposición, con el acceso al público, etc. Y pregunta también Daniela si tiene un indicio de qué excavación salieron. No, o a qué tumba pertenecen, no tenemos ninguno. Sí, hay, para la época que Dardo Rocha visita Egipto, hay una referencia que justamente Mariette estaba excavando un sitio en un cementerio menfita, en una ciudad, una localidad, un sitio arqueológico que se llama Sácara, en donde aparecían ataúdes que no sabemos si de estas características, pero de este marco cronológico. Pero bueno, no podemos, es simplemente un dato entre muchos. Como muchísimo de este material que se excavó en el siglo XIX, incluso en excavaciones hechas por el Museo del Cairo, en ese momento era el Museo de Bulat, es decir, excavaciones autorizadas en un marco científico, etcétera, no, por lo mismo que decía Belén, que estas piezas no estaban en la agenda de interés egiptológico del momento, no se guardó ningún dato. Datos que sí existían, porque Dardo Rocha, en una carta que escribe al perito Moreno, en ese momento el perito Moreno era el director del Museo de la Plata, en donde le cuenta contento que había obtenido estas momias para el museo. El perito Moreno quería formar una sala, había invertido en formar una sala de objetos egipcios y fenicios en el Museo de la Plata. En esa carta le dice que junto a las momias, que ya habían tenido problemas de salir por una disposición del gobierno otomano, Dardo Rocha había tenido dificultades para sacarlas, no de Egipto sino de Siria, en su viaje, que con esas momias venían los papeles que las identificaban, que decían su procedencia, etc. Bueno, eso nos llegó hasta nosotros, y por lo menos en la década del 20, en 1925, que es la primera vez que estas momias se estudian, y que todo el material egipcio del Museo de la Plata se estudia, ya no estaba. Un egiptólogo bastante conocido, en esa época muy importante, Alexandre Moré, viene al Museo de la Plata, viene a Buenos Aires, visita varios museos, pero visita el Museo de la Plata, y hace notas de cada una de las piezas egipcias en el museo y de los cuerpos, y eso se vuelca en una guía, en la guía del Museo de la Plata, que llega a estar impresa, pero ya en esa guía no se tiene ni idea de la procedencia de estas momias. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario más?
Estas charlas y todas las de la semana UNIPE virtual de esta edición anteriores van a estar subidas posteriormente en YouTube, en el canal de la UNIPE o en el canal también de los diferentes departamentos para que ustedes también puedan reverlas, o si alguna charla se han perdido alguna charla también puedan consultarla allí. Si tenemos alguna otra pregunta más, comentario, sobre todo agradecerles muchísimo su presencia, su interés por este trabajo, que como bien hemos mencionado a Daniela, va a continuar y es un campo muy fructífero para seguir trabajando durante muchos años. Así que si no tenemos más preguntas, nos despedimos y cerramos esta sesión y los esperamos mañana. Tenemos más actividades y la última va a ser el día viernes, ¿sí? Bueno, tenemos más preguntas, comentarios.